importante. Yo estaba dando una clase de periodismo y comunicación y entonces les dejé como trabajo final a un grupo que hicieran un proyecto por equipos sobre un periódico, para hacer un periódico universitario. Este mismo equipo de chicos en verano tomó diseño editorial y entonces también como proyecto hicieron el diseño editorial del periódico estudiantil y luego en el semestre de otoño del 99 decidieron solicitar autorización a las autoridades universitarias para que se pudiera hacer el periódico. Se embarcan en esta tarea titánica de generar un periódico universitario bajo dos grandes vías, ¿no? Primero, que hacía falta en la Universidad de las Américas Puebla un organismo que hablara de lo que pasaba en la comunidad universitaria desde un punto de vista más crítico y no de autocomplacencias, como sucedía con lo que era en ese momento Gaceta UDLA. Y segundo, como una necesidad imperante en el Departamento de Ciencias de la Comunicación para que existiera un periódico en el cual los estudiantes pudieran poner en práctica sus conocimientos de periodismo. Mucho con la idea de imitar el proyecto del SCIF en TCU como un laboratorio de periodismo que estuviera vinculado con las clases y que se manejara de esa manera. El periódico nace en marzo del 2000 y fue muy chistoso el proceso de reclutamiento. Pegaron pósters en los salones diciendo que quien se quisiera meter se fuera a entrevistar con Claudia Magallanes en ese momento. De quiénes eran las personas que querían participar, un poco por qué lo querían hacer, que me mostraran ejemplos de sus ensayos, de sus escritos. Empieza el primer número, es muy chistoso porque es así como, pues el diseño está muy regular, ¿no? Pero la nota era un poco amarillista, la de primera y todo esto, entonces... Pues éramos los mismos reporteros, trabajadores, editores, diseñadores, redactores, etcétera, los que salíamos con el periódico a repartirlo semana por semana. Bueno, primero era cada 15 días, el primer semestre fue cada 15 días. Las primeras Catarinas son pues, limitadas, ¿no? Era un ejercicio, todos los estudiantes estaban además en sus demás clases. Al principio nos sobraban números, después era imposible encontrarlos, la gente los empezaba a pedir y la Gaceta de la UDLA, las publicaciones oficiales, no tenían aceptación entre el público estudiantil. La institución lo vio con beneplácito en un principio, ¿no? Y pues así que nos apoyaron. Con el Departamento de Comunicación siempre fue extraordinario. Todos los profesores apoyaron el proyecto. Había algunos que no les entusiasmaba mucho el periodismo, pero en general siempre hubo mucho apoyo de los profesores y de los jefes siempre. Yo creo que sí era el ejercicio de no estamos jugando al periodiquito, estamos tratando de formar periodistas. De sí fungir como un mecanismo de control del poder. Y eso fue verdaderamente interesante para todos, para los estudiantes, para los académicos, para las autoridades, porque no existía eso en la universidad. Estamos hablando de periodismo universitario dentro de una universidad privada y había personas que me decían, es que esto no es una universidad pública. Aquí tú pagas, aquí hay una persona que te dice sí o no, y aquí no tienes el derecho no es lo que yo pensaba, es lo que me decían, ¿no? Aquí no tienes el derecho de decir de que estás inconforme, de que no, salte y vete a una universidad pública, ¿no? Y bueno, eso se me hacía súper triste, ¿no? Porque entonces esa división entre la universidad pública y la universidad privada, y al decir que en la universidad privada no podía haber esta libertad de expresión, pues básicamente lo que hacía era reducir a la universidad privada a una prepa de paga, ¿no? A una prepota, ¿no? En la que no puedes decir nada porque el rector se enoja y si el rector se enoja te van a correr y si te corren pierdes tus papeles y no te vas a graduar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era uno de esos problemas que teníamos. Recuerdo una vez entregando el periódico, un profesor de humanidades me decía, es que hasta que ustedes aparecieron, es que en la UDLA pasan cosas. Y lo terrible es que pasan cosas todos los días. En su momento, varios especialistas en comunicación nos dijeron que era de los mejores periódicos estudiantiles del país. Un primer momento en el que el discurso claro, directo y abierto fue de parte del que en ese momento era rector, Pedro Ángel Palo García. Me encanta el periódico, me encanta el proyecto.
Se me hace muy sano, se me hace muy honesto, creo que es muy bueno que los chavos estén trabajando en esto. Yo vengo de la política, yo estoy acostumbrado a que me peguen, yo tengo mucho sentido del humor, me río de mí mismo, entonces, bueno, aquí hay libertad de expresión y cada quien que diga lo que quiera. Era encantador, ¿no? La forma en la que hablaba, las cosas que te prometía, nos prometía una suscripción a la prensa asociada, nos prometía programas de software, computadoras nuevas, oficinas nuevas, el diccionario de la Real Academia Española, entonces estábamos enamoradísimos del rector en ese momento, ¿no? Y pensamos que iba a ser una buena oportunidad para que el periódico se desarrollara. Y al mismo tiempo, pues al cabo de pocas semanas me cita el mismo rector, y que la Catarina está haciendo muy bien su trabajo, pero yo creo en la libertad de expresión y que el rol del periodismo es criticar, y es más, además ustedes quiero que vayan a Estados Unidos, donde hay 2 periódicos muy críticos, uno en Texas y uno en Oklahoma. Tuve mis dudas cuando al equipo editorial lo mandaron a Oklahoma y a TCU. Sí tenía mis dudas de qué tan bueno era eso, pero como el asesor también fue parte de ese viaje y él lo veía bien, entonces decía, bueno, pues entonces no creo que haya ningún problema ahí. Muy en el fondo de mi corazón sabía que había un interés de por medio, no era por buen samaritano, ¿no? Visto después, pues todo el discurso del rector era sencillamente una mentira, ¿no? Lo de que defendía la libertad de expresión, que quería ayudarnos a ser críticos, que él mismo dentro de su administración tenía presión para censurarnos y que él estaba en contra, era mentira. Pues yo creo que fue una administración que empezó en un momento muy, muy difícil, que arrastró una crisis que ya venía de antes, que empezó con mucho capital político que no supo utilizar y que eventualmente se aisló, que fue responsable en las decisiones que tomó, porque las tomó él. Depende tanto de qué tanto conozca Pedro Ángel Palou en lo individual a la universidad, sino de qué tanto estemos dispuestos toda la comunidad universitaria a autoconocer. De manera que creo que conozco a la universidad por muchos de sus ángulos, y lo que me corresponde es, con absoluta humildad y con espíritu de cuerpo, actualizarme en lo que la universidad es en este momento, pero con espíritu de cuerpo y con espíritu colegiado. Y después, de la nada, cambió su actitud completa y absolutamente, ¿no? Una sensación de molestia de parte de la administración por cualquier cosa que se hablara que criticara la institución. Si había un problema de agua en dormitorios, ¿por qué están hablando del problema de agua? O sea, un poco era, ¿por qué estás hablando solo de los problemas que hay en la universidad en lugar de hablar de las cosas buenas? No todo el periodismo es necesariamente un periodismo negativo, pues a lo mejor es el que más vende, pero no es esa la definición de periodismo en ningún momento. Yo recuerdo haberle dicho a la decana en algún momento, decía, cuando tú lees el periódico no lees buenas noticias. Cuando lees el periódico te están reportando eventos que salen de lo común, que salen del ordinario, que implican alguna problemática, cosas por el estilo. Y tampoco toda la crítica es una crítica negativa, y toda la crítica, es decir, hay muchos niveles aquí de pensar y de pensar reflexivamente, y si eso no se da en un contexto universitario, pues entonces, ¿en dónde se va a dar? De ser estos estudiantes prometedores, en la Catarina nos volvimos estudiantes golpistas y amarillistas y radicales, ¿no? Donde yo creo que se empezó a hacer como este efecto bola de nieve, esta cadena increciendo, fue cuando el periódico criticó la relación del rector con el gobernador. Yo soy Camel. ¿Qué pasó, mi joven precioso? Mi héroe chingado. No, aquí tú eres el héroe de esta película, papá. Cuando el rector invita al gobernador Mario Marín a su informe de actividades, y la Catarina lo cuestiona. Hay que recordar que ese informe de actividades y esa invitación sucede a muy poco tiempo de que se devela las llamadas entre Mario Marín y Kamel Nacif en relación a Lidia Cacho. Como publicaron los medios, es que el cartón de Power y todo esto, el cartón de Power los enojó muchísimo. Había una percepción bastante amplia en muchos sectores de la universidad de, bueno, Mario Marín es una persona desagradable, será el gobernador, pero apoya pederastas, etcétera, ¿no? Algo que disparó muchos de estos problemas fue que la Catarina publicó
una entrevista con un consejero universitario, Neil Lindley, que estaba muy indignado de la situación de la universidad, muy indignado de las relaciones que tenía el rector con el gobierno de Puebla, con toda la situación de la UDLA en cuestión de academia, cómo los Jenkins lo habían convertido en un negocio en vez de una universidad. Estaba muy triste de ver, después de mucho tiempo de no haber estado en la UDLA, cómo había cambiado negativamente. Bueno, él está cometiendo una falta ahí rara, porque antes de hablar con el consejo, pues va y habla con un medio de comunicación. La Catarina lo criticó y no le gustó. Después empezaron mecanismos de censura con mucha presión y miedo hacia las fuentes, no hacia los periodistas. O sea, todo mundo, porque no nada más era esta incertidumbre dentro de el Departamento de Comunicación y el periódico, sino en toda la UDLA, ¿no? Todo el mundo tenía este miedo de si digo algo, si hablo mal, si doy esta información, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a correr? ¿Me van a quitar el sueldo? ¿Me van a bajar el sueldo? ¿Qué va a pasar, no? ¿Me van a quitar la beca? Entonces, no podíamos encontrar información de ningún lugar porque nadie estaba autorizado a dar información a la Catarina. Sí, hubo un momento, yo no recibí ninguna de estas instrucciones directamente, debo decirlo, pero sí hubo un momento en que se concentraba que la información solamente saliera de, creo que era Comunicación Social. También esto lo puedes ver como un acto de censura o lo puedes ver como un acto de tratar de unificar lo que la institución está tratando de decir, porque también si en un momento tan difícil político te sale información por todos lados y opiniones por todos lados, entonces ya no sabes exactamente qué persona habló desde un punto de vista personal o qué persona habló desde un punto de vista institucional, y la institucionalidad en ese momento estaba muy endeble, digamos, ¿no? Dije, así es como van a cerrar el periódico, cerrando las fuentes, ¿no? Se detiene el flujo de información y nosotros cómo conseguimos la información. ¡Qué inteligentes! Así es como van a cerrar el periódico. La administración difunde rumores, ¿no? Aparte que nos tiene completamente controlados, ¿no? Ejerce un control, pone cámaras, nos pone a seguir, ¿no? De repente vemos a policías que nos están siguiendo, los profesores, y eso, una cosa de película. Pues métodos muy priistas y supongo que con la ayuda de gente profesional, ¿no? Sí, se volvió una situación muy tensa. Tenía yo un policía de la universidad parado afuera de mi casa 24 horas al día, supuestamente haciendo un rondín, pero siempre estaba ahí. Sí, había esta tensión de que nos estaban siguiendo y nos estaban monitoreando, pero nunca fue una amenaza directa en ese momento. Una característica que tiene el acoso y el control es que lo logran cuando tú no sabes hasta qué punto te controlan, pero te entra el miedo, te entra el decir, me estarán vigilando aquí también, me estarán vigilando en casa también, me estarán siguiendo fuera de la UDLA. En la UDLA ya sé que lo hacen, ¿no? A veces entonces hacen cosas muy obvias, muy obvias, para que tú sepas que te están vigilando. Y entonces ya han conseguido el control cuando tú tienes miedo y crees que no sabes en quién confiar, no sabes qué profesores están a favor tuyo, qué profesores no sabes si hay estudiantes que están escuchando y se están reportando a la administración, que seguramente los hay, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando tú te haces estas preguntas, el control ya se ha logrado. Y cuando sí empieza a haber ya problemas con los profesores específicamente, porque sí se piensa que los profesores están, digamos que influenciando a la Catarina, creo que este era uno de los temores. Pero nunca hubo un actor externo de la Catarina que dijera, aquí estoy y lo que necesiten, ¿no? Siempre hubo este apoyo, pero muy externo, muy por afuera. O sea, yo te puedo decir que no. Mi oficina está justo enfrente de la oficina de los chavos de la Catarina. Nos vemos todo el día a través del espejo. El profesor que es asesor es profesor del departamento y además es un amigo y un colega. O sea, yo sé cómo se hace la Catarina y yo te puedo decir que no hay ningún profesor que esté manipulando a nadie para que se publique nada. Entonces, la respuesta de la decana fue que era yo muy naif, que era yo muy inocente, que no me daba yo cuenta de cómo en realidad yo también estaba siendo manipulada, y porque sí, había profesores, porque información que estaba contenida en esa columna era imposible que ningún estudiante la supiera,
que eso había sido filtrado por parte de un grupo que quería dañar intencionalmente a la universidad y dañar intencionalmente al rector. Y que una parte de la que yo me sentía mal éticamente, moralmente, es que nunca le pude advertir nada, salvo en algunas ocasiones comentarle que me parecía que había problemas con la Catarina, que en la manera como se estaba percibiendo, y ella lo describe de una manera muy objetiva y muy clara. Estoy totalmente de acuerdo con la forma como Claudia Magallanes describe mis conversaciones con ella. Me llama, no me atiende en su oficina, me atiende en la oficina de su jefe administrativo, y lo primero que me dice es, ¿qué está pasando con la Catarina? Comencé con esa frase porque no sabía cómo empezar. No tenía que ver con lo que me acababan a mí de pedir. Momentos antes de que yo hablara con Claudia, se me había informado a mí que a Claudia se le separaba de la jefatura, que tenía yo que informárselo, que era mejor que fuera yo quien se lo informaba, y me di cuenta que la decisión era absolutamente irreversible. Y ella me dijo, no, ya es demasiado tarde, estas situaciones ya no tienen remedio, necesito comunicarte que a partir de este momento dejas de ser la jefa de departamento. Mañana en la mañana, a primera hora de la mañana, llega tu reemplazo, es una persona de fuera, que no viene de la institución, y viene a controlar la Catarina. Eso sí me lo dijo directamente, viene a controlar la Catarina. Por más de que traté de ver qué podía hacer, no era, esta era una característica del doctor Palou, tomaba las decisiones e incluso ni siquiera hacía que se viera como que los decanos las tomábamos. Y le dije que no estoy de acuerdo con la decisión, que ya no soy jefa por esto. O sea, no estoy de acuerdo. Y quiero poder hablar con el rector y pues poder tratar de aclarar la situación. Y en un momento dado le digo, además, me parece que es caótica la forma de tomar esta decisión. El hecho de que mañana llegue alguien a ser jefe de departamento es muy violento. Y yo conozco a la gente del departamento de comunicación en el sentido que somos colegas y no lo van a aceptar fácilmente. Entonces, pues noté que pasaba algo y ella me dijo, mira, me acaban de decir esto, que por la Catarina tengo que renunciar mañana y que si le digo a alguien que renuncio por la Catarina, me corren. Lo que me dijeron fue, vas a decir que renuncias por motivos personales y que la administración escogió a tu sucesor. Y yo dije, nadie me va a creer. ¿Quién me va a creer que renuncié a la jefatura de la noche a la mañana? Entonces esto fue esperpéntico, que este juego de amenazas, ¿no? de hipocresías, de obligarla a mentir o si no. Entonces, pues Claudia lo dijo a un par de profesores. Los otros se dieron cuenta. Éramos tan ingenuos en ese momento que realmente no creíamos que lo que estábamos haciendo tuviera un impacto tan fuerte como para que la administración tuviera que poner a una nueva jefa de departamento para controlar el periódico. Siempre creímos que era por otras cuestiones de la carrera del departamento de comunicación, nunca del periódico, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que efectivamente lo que quería la administración de la UDLA era imponer a un nuevo jefe de departamento para que controlara el periódico. Me fui a conocer a la persona en cuestión. Tuve un shock inmenso a la hora de conocer a la persona que iba a estar como jefa. Esto visto ahora es casi cómico, ¿no? La señora esa que nos pusieron. Pero creo que se le traía para otro tipo de trabajo, más en el ramo de comunicación social. Y de repente pues es una persona que está ahí y se le nombra para la jefatura. La había yo conocido en un par de comidas, digamos, me parecía una persona buena como ser humano. Y obviamente fue un rechazo absoluto por credenciales académicas. Obviamente yo sabía que esto podía suceder, ella también. Al saber que era licenciada, no tenía ni siquiera maestría, no tenía doctorado, no tenía experiencia académica más que como profesora de tiempo parcial en una universidad. Ella cometió el enorme error en 2 o en 3 ocasiones, la primera conmigo y la segunda con todo el mundo en la reunión, de presentarse como la fan número 1 de Jorge Alberto Lozoya, amiga de Pedro Ángel Palou. Entonces el panorama me queda perfectamente claro. Entonces Claudia de la nada renuncia, y no solo renuncia, sino que nos dice, bueno, acepten a esta nueva jefa, miren, igual y es medio fresa y es nueva, pero pues acéptenla como es, ¿no? Yo le estaba vendiendo mi alma al diablo.
O sea, yo estaba en ese momento dispuesta a echarme el tiro, de llegar a una junta al día siguiente con los profesores y con los chavos de la Catarina y decirles, esta persona viene de aquí puesta y ahora se va a encargar de la Catarina y a ver cómo vamos a trabajar con ella. Pero en vez de llegar a su oficina, en vez de llegar con los estudiantes de comunicación, llegó al periódico. Esa fue la llegada de Marta Laris al departamento. Después de lo que pasó con Claudia, eso dimití. Cuando me enteré que era por la Catarina todo. Porque Tony dijo, bueno, pues yo ya no voy a ser asesor. Y le preguntamos, ¿pero por qué no? Pero porque ya estoy muy cansado de ser asesor. Y yo me quiero dedicar a la investigación. Y desde un principio Tony nos dijo, no crean nada de lo que les dicen ni lo que les digo yo a partir de ahora, ¿no? Pero eso claro que nos dio muchísimo miedo porque entonces no sabíamos qué esperar. Es posible que los estudiantes de entonces necesitaran el apoyo, ¿no? Además de alguien que había sido su asesor, su profesor, pero yo no estaba en condiciones para hacerlo. Realmente nos hicieron mucho daño, ¿no? Psicológico también. Había un sentimiento de que hay una relación entre los profesores y los estudiantes, entonces una manera de romperla era cambiar las oficinas de la Catarina. Esto era otro punto en el que yo no estaba muy de acuerdo porque bueno, pues los alumnos tienen contacto con los profesores en sus clases y en lo que sea, y no físicamente por donde esté la Catarina. Pero bueno, a lo mejor era una manera de enfatizarle, era un mensaje a la Catarina de que la Catarina tenía que ser más plural, tener personas de todos los departamentos. Y de repente llega Marta Laris, la nueva jefa de departamento, con 2 policías y un auditor, y llega ahí y nos dice, por favor saquen todas sus cosas, váyanse a la oficina. Vamos a cerrar la oficina. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿Y qué está pasando? Están cerrando la Catarina. Yo le digo al policía, ¿qué pasa? El policía no me contesta. Le digo al señor, ¿qué pasa? Digo, ¿quién es usted? No me contestan. Recuerdo que pedí rápidamente una cámara para documentarlo. Y todos, como conexión telepática, dijimos, ok, ¿quieren que saquemos todas nuestras cosas? Vaciamos toda la oficina. Y fue un momento muy tenso, ¿no? Yo ahí me peleé con policías, me peleé con Marta Laris, ¿no? Le dije que no sabía cómo podía dormir por las noches. Y ahí fue donde el auditor y a los policías no les gustó la idea. No, es que dijimos nada más sus chamarras y No, dijiste todas nuestras cosas y todas estas cosas son nuestras. Solo la oficina es de la UTLA, ¿no? Y lo más difícil fue sacar todos los documentos de la computadora, porque imagínate, nos daban 15 minutos. Yo en 15 minutos no podía sacar 7 años de documentos, ¿no? Entonces yo en un USB tratando de copiar el mayor número posible de documentos y el auditor llegó y dijo, no puedes hacer eso porque la computadora es propiedad de la UTLA. Y le digo, sí, pero los documentos son míos, ¿no? Y me dice, no, saca el USB. Le dije, no. Y empezó a teclear la tecla Escape, así con todas sus fuerzas, y yo tecleando el Enter. Y así fue una batalla de teclado. Y yo me estaba muriendo de la risa porque no podía creer que un auditor se rebajara a pelearse con una pinche escuincla con un teclado, ¿no? Y entonces, pues, entre Jorge y yo, pues, intentando saber lo que pasaba, pues, sí, tuvimos discusiones muy fuertes. Y al día siguiente nos cancelaron nuestras cuentas de correo electrónico y en mi caso mi página web. Por cuestiones de servicio social nos decían tenemos que cerrar la oficina, pero ¿por qué no? O sea, no tiene sentido eso. Y realmente no tenían una explicación clara. Hasta que nos bajaron el switch de la luz y estábamos a oscuras, muchos de mis compañeros lloraron, estaban en la oficina, no se querían ir, pero al final decidimos que lo mejor era salirnos para que cerraran la oficina, y la cerraron con una cadena enorme y un candado, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que no me imaginé es que se hiciera en un día en el que no se nos avisa, sin ninguna claridad para los estudiantes, pues con una cantidad de fotos y lo que tú quieras, y bueno, sabemos, no te tengo que repetir qué fue lo que pasó. La administración argumentó que era un trabajo de servicio social y que había que reestructurar el servicio social en la Catarina. Pues sí, pones policías en el lugar, pones un auditor y los estudiantes que de por sí sentían pasos en ¿cómo se llama?, en la azotea, pues esto lo ven y a mí lo ven como un cierre. Y a mí esto a momentos me enojó porque sentía que otra vez se llevaba la imagen de la universidad.
Fonserrada, no sé si por distracción, no sé si intencionalmente, después de mucho balbuceo y de no darnos una explicación muy coherente, dijo, bueno, es que el periódico lo cerraron por ser altamente crítico. Y nos quedamos callados los tres. Bueno, es que al principio pensábamos que era por un problema de reestructuración, que por el servicio social, que por publicaciones, que por X o Y habían cerrado la oficina, pero nos está diciendo que es porque es altamente crítico. Eso, vicerrector, es censura, ¿no? Allí ya no tiene ninguna credibilidad la administración, ¿no? Incluso la prensa de Puebla, que estaba completamente comprada por la administración, critica lo que pasó en la Catarina. Llama la atención de la prensa nacional, la prensa internacional, ¿no? Y ahí se pasó el señor, ¿no? Si de por sí no es aceptable que las libertades se restrinjan en los medios de comunicación, en la política, en la sociedad, en la familia, en una universidad es absolutamente contra natura, evidentemente, lo que ha pasado con la UDLA. Creo que en general a los jóvenes universitarios de la Universidad de las Américas estaban contentos de que nombraran un joven, un escritor, un intelectual como Pedro Ángel Palou, y ha sido una enorme decepción ver que se porta como cualquier dictador latinoamericano, que la libertad de prensa es muy, muy importante, y estoy totalmente con la Catarina. El rector de la Universidad de las Américas, Pedro Ángel Palou, rechaza que haya límites a las libertades en el campus de Puebla. Es una vida abierta al diálogo, a la pluralidad, y así lo seguirá siendo. Allí nos empezamos a organizar los estudiantes y los profesores, cada quien por su lado, y sin tener contacto. Entonces, si la administración algún día ve esto, a lo mejor le interesa saber, ¿no? Sí, fueron acciones no coordinadas. Por un lado estábamos los profesores a ver qué hacíamos, ¿no? Sobre todo en comunicación, pero con el apoyo de profesores de otros lugares. Pero quien movilizó a Estados Unidos, ¿no? El séptimo de caballería, ¿no? La prensa universitaria estadounidense y los profesores estadounidenses que protestaron fueron los estudiantes, sin nosotros, ¿no? Entonces ya digo, por un lado, qué pena que los estudiantes se organicen mejor que los profesores, ¿no? Sean más efectivos. Por otro lado, pues qué orgullo, ¿no? Lo que terminó esa lucha por la devolución del periódico fue una cita que tuvimos finalmente con el rector, y llegamos a la oficina de Palou, y sí, efectivamente al principio el rector nos dijo, tengo aquí todas las violaciones que han hecho al Código de Ética de la UDLA, que por cierto el código es maravilloso. Ya no sé si está vigente en la UDLA, pero dice que todos los miembros de la universidad tienen derecho a expresarse libremente siempre y cuando no afecten la reputación y la imagen institucional. Entonces es muy chistoso porque cualquier cosa que a alguien no le convenga o que la administración considere que dañe la imagen, pues el código te lo prohíbe, ¿no? Entonces finalmente no hay libertad de expresión en el campus y ese código pues se presta para cualquier tipo de censura. El rector dijo, ustedes violaron el código de ética y violación del código de ética amerita expulsión. Y nosotros... Pero estamos aquí para ver de qué forma podemos mantenerlos a ustedes en la universidad, ¿no? Lo primero que dijo fue, lo que hicieron mal fue que ustedes estaban en negociaciones con la administración, con nosotros. Y por un lado, estaban difundiendo todo lo que estábamos platicando, se lo decían a los medios, se lo decían a la comunidad, se lo decían a todo mundo. Y eso en una negociación no se puede hacer, ¿no? O sea, está mal. Un periódico, si está en negociaciones de negocios, no va y se lo dice a todo mundo, ¿no? Y lo que le dijimos, rector, con todo respeto, eso no eran negociaciones, eran imposiciones. Nosotros nunca negociamos nada. Y lo que le dijimos es, si esta reunión se hubiera dado desde un principio, nada de eso hubiera pasado, ¿no? Y fue la primera vez que el rector dijo, ok, tienen razón. Y en un acto muy flamboyano, rompió las violaciones al código de ética y las tiró en el aire diciendo, ok, les perdono, ¿no? Los perdono sus violaciones y les devuelve el periódico. Esto sucede justo después de que
la noticia se publique en el periódico de Harvard. Y ya estábamos en pláticas, por ejemplo, con medios nacionales. Estamos en contacto con Javier Solórzano, quien había pedido una entrevista a la oficina del rector. Entonces, bueno, no sé qué piensen los demás, pero yo estoy convencido de que fue por la presión externa, tanto de las universidades, de los medios internacionales como el de Harvard, y los medios nacionales, que estaban prestando mucha atención al asunto. Es decir, nuestra mejor protección fue aparecer en los medios. Y no solo nos devolvió el periódico, sino además nos asignó un nuevo asesor. Un asesor que era muy amigo del escritor cubano, José Prats. Pues en eso habíamos quedado, y oh sorpresa, que el día que toma posesión Ebert, que es el siguiente presidente del gobierno estudiantil, ya hay reporteros de la Catarina, que nosotros jamás habíamos visto en nuestra vida, cubriendo la toma de posesión. Y le preguntamos a los que están, oye, ¿y tú qué? Yo soy de la Catarina. Jamás te había visto, yo soy la editora, ¿cómo es posible que seas de la Catarina? Sí, no, tú no eres la editora, el editor es él. Y ya era un estudiante en su computadora en la playita, en la cafetería de la UDLA, y me acerco y le digo, hola, ¿que tú eres el editor de la Catarina? Sí. Ay, qué raro, porque creo que yo también, ¿no? No, a mí me dijo Ebert, el nuevo presidente, que yo era el editor. A mí me asignaron hace como un mes. Hace un mes en el que nosotros estábamos con Ebert tratando de ver cómo se iba a resolver el problema del periódico, ¿no? Y entonces ahí descubrimos que ellos, mientras estaban tratando de negociar con nosotros, estaban eligiendo ya a un staff nuevo, de dedazo directamente del gobierno estudiantil y de José Prats. Sí, mire, la Catarina continúa, nunca se ha dejado de publicar, tuvo una pausa en verano, pero todos los veranos ha tenido una pausa, y sí cambiaron algunos de sus integrantes. Más de la tercera parte de los integrantes, de reporteros, alumnos, colaboradores, siguen en la nueva Catarina. Sí hubo un cambio, tenemos un nuevo editor, tenemos también nuevo encargado de cultura, de información. Entonces sí, yo le dije al nuevo editor, dije, ¿sabes qué? Yo no sé si me están engañando a mí o a ti o a los dos, pero mientras a ti te asignaron editor, estaban negociando conmigo, entonces no entiendo de qué se trata, ¿no? Y él me dijo, yo no sé, o sea, no sé de qué me estás hablando. A mí simplemente me dijeron, tú vas a ser el editor de la Catarina porque los otros ya renunciaron. Y el lunes le dije a este estudiante que lo habían asignado editor, pues sabes que hay que hablar con Prats para preguntarle qué está pasando, ¿no? Y dijo, sí, vamos a hablar con él. Y entonces fuimos a su oficina, fuimos Sergio y yo con este nuevo editor. Y José Prats, muy seguro de sí mismo, muy tranquilo, dijo, sí, efectivamente, ustedes ya no son, a Sergio y a mí, ustedes ya no son parte de la Catarina. Él es el nuevo editor y va a haber un nuevo staff que va a estar coordinado por el CEUDLA porque es el único órgano verdaderamente democrático en la universidad y el que de verdad puede asegurar que haya una representación estudiantil incluyente dentro de la Catarina. Lo que se pretende con este cambio es que haya pluralidad, una apertura al debate de ideas, una apertura a toda la comunidad, que no sea nada más un grupo de una carrera asesorados por unos profesores nada más, sino que toda la comunidad esté invitada, y está, de hecho, al proyecto de la Catarina, en su nueva edición. Y así sucedió, o sea, reemplazaron al equipo editorial de la Catarina con uno completamente asignado de dedazo, la mayoría eran de relaciones internacionales, y era gente que ya llevaba mucho tiempo en la UDLA, medio fósiles, eran los nuevos editores del periódico. Y así duró hasta hoy en día. Y al mismo tiempo ver tantos profesores que estaban saliendo, profesores muy buenos de áreas muy importantes y que estaban saliendo arbitrariamente, ¿no? O sea, ya para mí en ese momento ya se había vuelto el caos.
En otra información, siguen los despidos en la Universidad de las Américas. La noche del viernes, 4 profesores de tiempo completo del Departamento de Comunicación fueron despedidos. Se añaden a la larga lista del personal académico que ha dejado de prestar sus servicios a esta institución. Entre este grupo se encuentran Claudia Magallanes, quien hasta hace poco había coordinado el Departamento de Ciencias de la Comunicación y más tarde fue sustituida por Marta Laris, a quien en la UTLA se le consideró una comunicóloga de bajo perfil. También se encuentra Jorge Calle Santillana. Actualmente él se ubica en Austin, Texas, y declinó hacer algún comentario respecto a su salida intempestiva. Antoni Castelas, al despido de estos académicos se debe añadir la renuncia de Ana Lidia Flores, responsable de la materia de radio y televisión para el semestre que inicia en agosto. Del Departamento de Comunicación habían sido despedidos con anterioridad José Ramos Rodríguez, Manuel de Alba y Víctor Machuca. En estos momentos el Departamento de Comunicación de la Universidad de las Américas se queda solo con 3 académicos de tiempo completo. Fue directo, simple y sencillamente se le notificó a Claudia y a Tony Castells y creo que a Jorge Calles, creo que fueron los 3 en el mismo lugar, se les notificó en una forma directa por correo electrónico sin ninguna notificación al decanato ni a nadie. Y pues ya era, digamos, que el principio del fin de alguna forma. ¿Por esa razón fueron despedidos? Exactamente. ¿Bajo qué argumentaciones, bajo qué cargos, cuál es la figura? Bueno, la figura es pérdida de confianza por haber, digamos, intentado de hecho una conspiración en contra de los propios intereses de la universidad y de los reglamentos vigentes. ¿Conspiración le llamas? Totalmente. La comunidad de la Universidad de las Américas espera mejores tiempos tras la salida del rector Pedro Ángel Paló. Ayer le informé de la salida de Pedro Ángel Paló como rector de la Universidad de las Américas para irse a la Sorbona en París. Las nuevas tecnologías, el internet, las computadoras, etcétera, te hacen imposible la censura. Lo que tú censures en un lugar te va a aparecer en otro sin mayor problema y probablemente con más público y con más audiencia. Cuando nos planteamos el proyecto de empezar el blog, este blog que se llamó Notas UDLA, pensábamos que había un vacío muy grande de información en la universidad, ¿no? Después de lo que acontece con la Catarina, creemos que se cierra un espacio muy grande. Hacía falta esa perspectiva crítica de parte de algún medio interno generado por estudiantes que brindara a la comunidad universitaria esta posibilidad de conocer cuál es el acontecer de la universidad en ese momento, ¿no? En el momento en el que Luis Ernesto Derbez toma posesión como rector y bueno, se dan toda esta serie de eventos que fuimos cubriendo a lo largo de un año completo. Y aprovechando la libertad de internet para lograr burlar un poco los mecanismos de censura que llevaron al cierre de la Catarina. La Catarina se imprimía y se pagaba con dinero de la universidad. Al contrario, nosotros impulsamos un medio ciudadano que vivía gracias al internet, que afortunadamente es un medio libre hasta ahora. Cualquier persona puede escribir en un blog y lo puede hacer de una manera dando su nombre, o lo puede hacer como un sinónimo, o lo puede hacer desde el anonimato, o lo que sí considero absolutamente reprobable es cuando personas escriben en los blogs firmando como personas que no son. Me ha pasado a mí y les ha pasado a otros colegas. Y creo que Notas UDLA, respondiendo a la otra pregunta, es el resultado lógico de esos blogs, del blog de la UDLA, de Fuera Palou, del Coleóptero, porque esos blogs cayeron en un periodo de inactividad. Yo me acuerdo cuando vi que el blog de la UDLA, que administraba mayormente Gerardo Esquivel, le pone puntos suspensivos ante este optimismo de la comunidad universitaria por Luis Ernesto Derbez. Yo dije, aquí hay un problema porque está desapareciendo un medio de comunicación que era importante, y entonces yo creo que Notas UDLA viene a suplir un poco eso. O sea, no hay Catarina, no hay blog de la UDLA, no hay... ¿Qué hay entonces? ¿No? Entonces decidimos que hubiera algo y eso es Notas UDLA. Estoy consciente de que hubo esa represión, diría yo, en pocas palabras, y que, bueno, se continuó, ¿no? Se continuó
supuestamente en un grupo que fue impuesto por el rector en aquella ocasión, ¿no? Se han escuchado rumores de que las personas que colaboraron, que quedaron en aquel entonces, eran personas que estaban como que muy relacionadas, dicen, con el rector de aquel entonces, y que entonces la Catarina empezó a funcionar con una interrelación muy cercana a rectoría, cosa que bueno, en la actualidad es muy diferente. El problema fue como perder el balance, ¿no?, entre la crítica y pasarse un poco. Yo creo que ese fue el problema. De los dos lados hay quizá una irresponsabilidad, quizá nosotros también cometimos algún error, algo que no vimos por falta de experiencia, porque estábamos en un laboratorio de ciencias de la comunicación que se convirtió en algo real, pero bueno, la reacción que tuvo la autoridad denota eso, ¿no? Una falta de claridad sobre qué debería ser el flujo de la información y qué debería ser la transparencia, ¿no?, en la administración y la buena amistad con los medios de comunicación, ¿no? Es como si tú me dices, bueno, si un periodista en CNN va a estar hablando mal de CNN, por ejemplo, ¿no?, o criticando las estructuras que me imagino que son bastante complejas y a lo mejor también muy criticables, ¿no? O si un periodista de Televisa puede criticar a Televisa desde adentro. Y entonces, bueno, pues vayan y inténtenlo y díganme si eso es posible. Y no estoy diciendo que sea correcto. Yo creo que hasta que no se perciba dentro de las instituciones educativas que una publicación estudiantil no es el juguete de los niños mientras pasan 4 o 5 años aquí adentro, sino que es un proyecto institucional, departamental o de algún sector de la institución, en donde estamos haciendo un laboratorio y un ejercicio de formación verídica de periodistas al que se le garantice la continuidad constante bajo la supervisión de alguien de la institución, preferentemente un académico con experiencia en periodismo, para garantizar la continuidad del proyecto. Se va a seguir jugando el periódico, y entonces proyectos como la Catarina, desconozco, insisto, el panorama a nivel nacional, pero creo que era único. Entonces tengo la esperanza de que mientras existan estudiantes que quieran incluso simplemente practicar el periodismo, va a existir la posibilidad de que haya un medio como la Catarina en un futuro. Eso esperemos. Pero también depende mucho de si la comunidad lo quiere, ¿no? I have the feeling that if you give most people in the world a choice between enough food for their children and shelter and clothing in return for their freedom of speech, that they will go for the food, the shelter, and the necessities. And freedom of speech becomes a luxury for which few fight at the most.